las propiedades mecánicas del concreto, ¿ya? Entonces, habíamos discutido sobre, a ver, perdón, desventajas del concreto, ¿no? Y habíamos hablado cuáles son las normas que rigen el uso de cada tipo de concreto, ¿no? Ahora veamos rápidamente las propiedades mecánicas del concreto. Les decía que una de las propiedades importantes del concreto es la resistencia a la compresión, para el cual más se usa, ¿no? Y bueno, también en algunos casos es importante la evaluación de la resistencia a la compresión. En el diseño de elementos estructurales, digamos, de edificación, estrictamente nos interesa la resistencia a la compresión. La resistencia a la tracción en realidad es despreciable en los métodos de diseño, ¿no? Es como que no resistiera nada. Sin embargo, en el diseño de pavimentos, como concretos colocados, ¿no? Allí sí es necesario evaluar la resistencia a tracción del concreto porque la mayor parte de los pavimentos se hacen sin refuerzo de acero. Por lo tanto, debe ser el diseño para pasar un esfuerzo mínimo de tracción, ¿no? Y que sea, la norma es superior al 10%, ¿no? Entonces vamos a estudiar primeramente la resistencia, la propiedad de la resistencia a la compresión del concreto. Bien, ¿cómo se determina la resistencia a la compresión del concreto? Ustedes en su curso de tecnología concreto han estudiado, han tomado muestras con medidas estándar y han llevado al laboratorio, ¿no? Y han ensayado mediante esta forma, ¿no? En especímenes, ¿no? De tamaño de diámetro 6 pulgadas por una altura de 12. Bueno, como les decía, también no solo esto está normado por el ACI y la norma peruana. Sin embargo, hay otros códigos, como el código europeo, que utilizan unidades cúbicas, ¿no? De 15, de 20 y de 30 centímetros, que también son válidos para poder, digamos, determinar la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Y también han hecho una equivalencia. Por ejemplo, si el F' cilíndrica es aproximadamente el 80% de prima C cúbica, entonces se toma ese valor y, bueno, se corrige, ¿no? También hemos hablado sobre disposiciones de la norma que hay que tener en cuenta para cada uno de los tipos de concreto, ¿no? Cómo se debe fabricar, qué resistencias deben cumplir, qué es el F sub R, hemos hablado. Bien, entonces ahora veamos con mayor precisión qué factores hay que tomar en cuenta para que no afecten la resistencia del concreto, ¿no? A ver, voy a un ratito. Bien, entonces, estamos en el tema factores que afectan la resistencia del concreto. El primer factor, de acuerdo a su curso de tecnología, que han estudiado, ¿no? El primer factor es de qué manera une la pasta de cemento al agregado. Ese es el primer factor, ¿no? Ese es el primer factor. ¿De qué manera el mortero que se prepara, que es el agregado fino,
se adhiere al agregado grueso, ¿no? O con una forma completa, porque se une cemento más arena más agregado. Entonces, uno de los factores, digamos, que tiene que tomar en cuenta es esa unión entre cemento y agregado, ¿ya? Eso es la clave. El segundo es la relación agua-cemento, ¿no? ¿No? El segundo factor es la relación agua-cemento. La tercera, bueno, vamos acá. La tercera es, perdón, acá hay uno. Sí, es la influencia de los aditivos. Los aditivos, en algunos casos, influyen en la resistencia del concreto, ¿no? Por ejemplo, influencias de los aditivos, ya, vemos acá. Primero sería, entonces, la matriz del agregado, entre el agregado y el cemento, ¿no? Y lo otro es la relación agua-cemento. Estos son los primeros datos que hay que tomar en cuenta para... El otro es el tipo de cemento. Tipo de cemento. Otro es la gradación, la textura y el origen de los agregados. Y el otro es el curado. ¿Ya? El curado. Bien. El otro es la edad del concreto. Bien. El otro es la velocidad con que se ensaya la probeta, ¿no? Es la velocidad de carga, ¿no? Bien, entonces, a describir cada uno de ellos, en realidad, ¿cómo es que? Bien, entonces decíamos, es la matriz que tiene que ver el agregado, la unión que se da entre el cemento y los agregados, ¿no? Esa es clave. Y para lograr que eso ocurra, ¿no? ¿No? Entonces, esa matriz para que ocurra como buen elemento, como buen factor de resistencia, tiene que estar bien mezclado, bien hidratado, ¿no? Como corresponde, ¿no? O sea, ahí, si no logra una hidratación adecuada, entonces también influye en la resistencia del concreto, que es el primer factor, ¿no? Y, y la segunda, es la relación agua-cemento, que esto es clave, ¿no? Noten ahí, por ejemplo, en la figura, es fuente de, a ver, bueno, esta es una fuente del texto de González Cuevas. En este gráfico, por ejemplo, cuando ensayamos diferentes muestras, ¿no? Ah, perdón, acá. De ahí. Ya, entonces acá, por ejemplo, en este gráfico, se muestra cómo influye la relación agua-cemento, ¿no? Este gráfico es del texto de González Cuevas y podemos ver, por ejemplo, para concretos, ¿no? De 100 kilogramos con una relación agua-cemento, ¿no? Miren, con una relación agua-cemento, su resistencia llega aproximadamente a 100 kilogramos, ¿no? Una relación agua-cemento llega a 100 kilogramos. Una relación agua-cemento de 0,67 aproximadamente es más de 210, ¿no? Y para un concreto, digamos, con una relación agua-cemento de 0,50 es más de 300. Para un concreto, digamos, mayor a 400 es 0,40. Y para concretos mayores, digamos, de 500, miren cómo baja la
relación agua-cemento. Entonces, eso es clave. A ver, vamos un poco a explicar en pizarra cómo es este factor para que quede adecuadamente internalizado en ustedes, ¿no? Bien, miren. Entonces, vamos a ver un ratito. Voy a colocar la pizarra. En realidad, estas clases permiten, lo primero que permiten es conocer con qué material estás trabajando o qué calidad de material estás trabajando para el diseño concreto, ¿no? Por eso que trato de insistir que tengan el conocimiento bien claro. Entonces, hoy día estamos 12/05/2021. Bien. Entonces, estamos hablando de factores que afectan. Ingeniero, no se visualiza la pizarra, creo. A ver. Muy bien, disculpen. Se está visualizando el Ya, PowerPoint. correcto. Un ratito. Bien, factores que afectan el valor de F'C o la resistencia de concreto. La resistencia del concreto. Entonces, un primer factor, hemos dicho, el caso A, es la matriz, ¿no? Es la matriz, ¿no?, del agregado, o sea, del agregado. Perdón, la matriz del agregado. La matriz del agregado. Por ejemplo, tenemos acá cemento, arena y piedra. Entonces se unen estos tres elementos, ¿no? Se unen, ¿no? Como podemos ver, distinguir, por ejemplo, tenemos ahí la piedra y tenemos la arena. Cemento, ¿no? Se unen, cemento, arena y piedra, y esta interfaz, ¿no? ¿no? Tiene que hidratarse adecuadamente. Entonces, la interfaz, diríamos acá, tiene que tener una hidratación adecuada para lograr la resistencia. El interfaz debe hidratarse, ¿no? La interfaz debe hidratarse adecuadamente. El interfaz debe hidratarse adecuadamente. ¿Qué significa esto? Esto también es un concepto muy claro del concreto para poder ser usado. Entonces, cuando no fragua, esto nos conduce, ojo, cuando no se hidrata, por ejemplo, debe haber acá un adecuado fraguado. Entonces, es lo que nos lleva a la fragua, ¿no? Esa interfaz que debe darse adecuadamente nos lleva a la fragua del concreto. Y entonces, cuando esta fragua correcta, tenemos fragua correcta, entonces tenemos
tenemos una F', también que va adecuado, ¿no? Cuando tienes una fragua correcta, tenemos entonces un F', adecuado. Pero cuando no se produce una hidratación adecuada, de hecho la fragua no es correcta y por tanto F', falla, ¿no? Ese es explicando en forma sencilla qué pasa con el primer factor que afecta la resistencia del concreto. Por tanto, deben ustedes tomar en cuenta todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Y cómo se logra que esto se ocurra, ¿no? Que no pase algo que afecte la fragua del concreto. Tienen que darle la condición de temperatura, ¿no? Las condiciones de temperatura, el buen mezclado, ¿no? La calidad de materiales, ¿no? Que cumplan los requisitos de la norma y por tanto, y la cantidad de agua adecuada que permita hidratar al concreto. Si no hay eso, lógicamente van a tener un mal concreto. El primero es la relación agua-cemento. Entonces, la relación agua-cemento. Como ustedes han visto en el gráfico, ¿no? Eso se explica más rápido en un gráfico, ¿no? Miren, en un gráfico podemos, por simulación, entender, aquí estamos hablando de F', y aquí estamos hablando de la deformación. Entonces, por ejemplo, para concretos, ¿no? Si hablamos de 200, hablamos de 300, de 400, ¿no? De 500, e incluso para más de eso. Entonces, tenemos, por ejemplo, para 200, generalmente se produce para una relación de agua-cemento igual a 1, ¿no? Poquito más, por ejemplo, sería 0.67, lo que dice igual a la relación agua-cemento, y va creciendo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, para concretos mayores a 500, una relación agua-cemento igual a 0.33. Entonces, acá, si hablamos de los tipos de concreto, este es el efecto de la relación agua-cemento, efecto de la relación agua-cemento. Miren, qué importante es este factor, ¿no? Si ustedes no toman en cuenta este factor de la relación agua-cemento, están produciendo concretos de mala calidad, ¿no? Pero también aquí quiero mostrarles, por ejemplo, para concretos, ¿no? Nota, para concretos, de F', menor o igual a 200, generalmente la relación agua-cemento está aproximadamente igual a 0.67, aproximadamente, ¿no? Para concretos menores a 200. Entonces, por ejemplo, de 100 puede bajar hasta 1, ¿no? Entonces, desde 0.67 a 1, ¿no? Más o menos, a 1, a 1.0. Para concretos de F', mayor o igual a 210, a 200, y menor o igual a, pongamos, a 500. Entonces ahí la relación agua-cemento en práctica obtenido resultados de laboratorio es igual de más o menos 0.67 a 0.33, ¿no? Tenemos esos concretos que varían con esas relaciones agua-cemento. Entonces ustedes, para tener un buen concreto, digamos de 210, lo correcto es que tengan
una relación de agua-cemento baja, ¿no? Bien. Otro es, ¿qué pasa? Y para concretos, con F'C mayor a 500 kilos sobre centímetro cuadrado, básicamente la relación agua-cemento está entre 0.33 a 0.20. Esto es lo que se obtiene, por ejemplo, un concreto de casi 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado está en una relación de agua-cemento 0.20, ¿no? 0.20. Dependiendo de la calidad, de los materiales, eso hay que investigar. No hay mucho trabajo de investigación respecto a esto, ¿no? Estos serían, pues, concretos acá, de, digamos, hasta 500 es concretos convencionales, ¿no? Y los otros concretos de alta resistencia, pero más o menos tenemos eso. Entonces, bien, cuando hablamos nosotros del concreto, de la relación agua-cemento, es muy clave para poder obtener concretos adecuados. Y aquí, antes que se me vaya, yo les he mostrado la tabla y nadie me preguntó, por ejemplo, esta es otra nota, nota 1, bueno, pongamos otra nota acá. Nota número 2, pongamos número 1. Ya, en esta nota número 2 hemos hablado qué pasa cuando F'C, ¿no?, es igual a 210, entonces tenemos un factor Fc sub R, que es igual a F'C, dependiendo si se conoce la desviación estándar, es más 7.5 MPa, ¿no? Eso está en la tabla. Muy bien, o si todo también en kilogramos, que es lo mismo, ¿no? En kilómetros en MPa, o si no en kilogramos. El otro, por ejemplo, hablábamos, para concretos, F'C mayor a 200, o digamos, bueno, se me acá. Entonces, para F'C mayor a 10, ¿no?, y menor a 500, por ejemplo, o menor que 300, perdón, 350, si no me equivoco, nos dan un valor de Fc sub R, ¿no?, igual a un F' más, acá un valor, no recuerdo, pero la tienen en la tabla. Bien, pero ¿qué quiero explicar acá? Nadie me preguntó, pero hay tablas, ¿no?, de Sensico, de Capeco, ¿no?, que nos dicen, para un F'C, ejemplo, nos dice, ¿no?, según Capeco, ¿no?, para F'C igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, un Capeco para F'C, ¿no?, dice que se debe utilizar más o menos esto, aproximadamente 9.73 bolsas, 9.73 por metro cúbico. ¿Ustedes ya llevaron costos y presupuestos? No, ingeniero. Bueno, yo no he llevado. Bueno, ya, pero los que no han llevado, probablemente están familiarizados con esto, pero en algún momento lo van a ver. Entonces, yo lo que quiero es un poco resaltar este valor de Fc sub R, que debe ser controlado en laboratorio, ¿no? Entonces, dice 9.73, y cuando nosotros hablamos de presupuesto, hacemos el costo, ¿no?, considerando esto, 9.73 bolsas por metro cúbico, ¿no? Entonces,
Y bueno, y cuando yo quiero cumplir el FC sub R, F'C sub R, debería ser 210, en este caso, si es mayor o igual a 210, tendría que ser a 85 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con lo cual, estaríamos hablando de una resistencia que debe obtenerse en el laboratorio antes de empezar la obra, aproximadamente 295 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, esta resistencia tiene que obtenerse en el laboratorio, en la muestra, después de haber hecho mi diseño de mezclas, voy al laboratorio para 202, 210, cuando no se conoce la desviación estándar, debo estar en este rango, 295 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que dice la norma, ¿no? ¿Y por qué? Para efectos de varias razones que les he explicado. Bien, entonces ustedes me dirán, pues bueno, el supuesto me viene con 973, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a esta resistencia? Justamente esta resistencia, F'C sub R, está ligado a la relación agua-cemento. Si ustedes utilizan menos cemento y suben, ¿no? Y suben, perdón, a ver, si utilizan, a ver, vamos a ver, el cemento, bajamos cemento y bajamos la relación agua-cemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Obtenemos mayor resistencia, ¿no? De acuerdo al gráfico, miren, ¿no? Entonces, Fc sub R está directamente ligado con la relación agua-cemento, no necesariamente con el costo del material, ¿no? Como está acá, que dice Capeco. Claro, este es un promedio, pero se ha logrado en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio concreto de 210 hasta con 6 bolsas, ¿no? Y entonces, el factor de seguridad estaría dentro de este rango, que no necesita mayor cantidad de cemento. Por tanto, tomen en cuenta que la relación de cemento es la que decide, ¿no? Cómo debo lograr este F'C sub R, ¿ya? Porque eso depende de la relación agua-cemento. Si utilizan más agua y cemento, o sea, si crece la relación agua-cemento, van a requerir, ¿no? Más cemento, o baja la resistencia, como va a ocurrir, ¿no? Entonces, este factor que quería comentar con ustedes, ¿no? Bueno, entonces tener en cuenta que el F'C sub R está relacionado directamente con la relación agua-cemento, ¿no? A menor relación agua-cemento, mayor F'C sub R. No vayamos solamente este referencial de los 9.73 que es por metro cúbico, es referencial. Porque si ustedes no logran controlar el agua-cemento, de repente hasta con 12 bolsas por metro cúbico, no logren esa resistencia utilizando una alta relación agua-cemento. O cuando yo, por ejemplo, puedo usar que use 6 bolsas y estoy logrando resistencias digamos, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, sin mayor problema. Entonces, ese era el comentario de la importancia que tenemos que ver en el segundo factor, que es la relación agua-cemento. El otro factor viene a ser el tipo de cemento, perdón. Ya, muy bien. Bien. Entonces, a la pizarra, perdón, a la pizarra. Bien, entonces el otro factor que influye en la resistencia del concreto
serías A, B, C, es los aditivos. ¿No? Unos pueden aumentar la resistencia y otros pueden alterar, bajar la resistencia, ¿no? O no afectar en absoluto, ¿no? Por ejemplo, bien tenemos en aditivos, ustedes de acuerdo a su curso de tecnología del concreto, pues conocen, ¿no? ¿Qué tipo de aditivos tenemos? Tenemos los aditivos, los retardadores de fraguas, ¿no? ¿Ya? Y tenemos los acelerantes de fraguas. Tenemos esos dos. Y también tenemos los plastificantes. Los plastificantes y también tenemos los superplastificantes. Entonces, ¿qué sucede? Con los superplastificantes, yo trato a que la relación agua-cemento baje, ¿no? Baja. La relación agua-cemento baja. Los plastificantes igual ayudan que esto baje. Bajan. La relación agua-cemento. Pero los superplastificantes ayudan mucho más, o eso, son más efectivos. Esto, por ejemplo, los plastificantes pueden usarse para concretos convencionales. Y el otro, que es superplastificantes para concretos, digamos, de alta resistencia, ¿no? Alta resistencia, ¿no? Se combina. Incluso pueden utilizar, si a ustedes les conviene su costo, los superplastificantes también pueden usarlo para concretos convencionales y no hay ningún problema. Ahora, los acelerantes de fragua, ¿ya? Aceleran la fragua, pues, ¿no? Como su nombre lo indica, le echan el aditivo. Nosotros queremos, por ejemplo, que el concreto fragua en 10 segundos, perdón, en 10 minutos, en media hora, una hora, dependiendo, se calcula, ¿no? Pero tiene límites. En su curso de tecnología a ustedes les han enseñado el manejo de esto. Igual los retardadores de fragua. Yo quiero que la fragua se retarde. ¿Por qué? Porque esté en un clima sumamente caluroso, entonces tengo que meterle un retardador de fragua, porque si no, se evapora el agua y listo, ¿no? El acelerante es cuando tengo mucha agua, entonces, ¿cómo acelero para que frague eso? ¿No? Entonces, ya tienen toda esa teoría. Entonces, ahora, muy bien. Entonces, ¿los aditivos influyen en la resistencia? Sí. En los dos casos de retardo y acelerantes hay que tomar en cuenta, ¿no? Tipo de acelerante, qué tipo de retardador que puede afectar. En el caso de los aditivos plastificantes que baja la relación agua-cemento, imaginen, yo utilizo menos cemento, pero produzco más resistencia y logro mayor compactación. Entonces aquí, en algunos casos, dependiendo del fabricante, pueda que algunos plastificantes puedan modificar la resistencia del concreto que normalmente se espera, ¿no? Y los plastificantes igual, pero los plastificantes mucho más nos ayuda a la agua-cemento, ¿no? A bajar, y no altera de esto la resistencia. En cambio, en los retardadores y acelerantes hay que tener en cuenta, porque hay varios tipos, ¿no? Uno que tienen cloruros y otros que no tienen cloruros. Por ejemplo, los acelerantes de fragua que tienen cloruros, no es recomendable su uso en estructuras. No se debe usar, no es que no es recomendable, sino no se debe usar. Generalmente el acelerante fragua se debe utilizar, si es con cloruros, de repente para concreto sin refuerzo. Pero si van a utilizar acelerante fragua en columnas, en vigas, no debe tener cloruros.
Esa es una indicación que probablemente ya les han comentado. Simplemente les estoy recordando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, Sí. cuando se hace el cálculo de la relación agua-cemento para la resistencia de diseño, se tiene que tomar en cuenta la resistencia de obra, pues, ¿no? La que se va a necesitar. Se tiene que tomar en cuenta si se va a utilizar aditivos o no. En realidad, queda ya cuenta del ingeniero residente que ejecuta. Casi muy poco se acostumbra en los expedientes técnicos detallar esa especificación técnica. Se deja en libertad. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo mi plano, acá, tengo mi plano, entonces mi especificación técnica, yo voy a ser residente, este es el plano, ¿no? Tengo mi plano y acá está mi zapata, por ejemplo, ¿no? Mi zapata que voy a construir. Entonces, esta zapata que tiene, por ejemplo, bueno, pongámoslo Z1, ¿no? Y entonces me F'C 210. ¿Qué quiere decir que este F'C 210? Que con esto lo ha diseñado. Es decir, el área de acero ha sido calculado por el momento último, Fi por Fi por D menos A menos, ¿no? Y verificado bajo un valor, esto por ahora no se preocupen, algunos que todavía no dominan, y el valor de A sería 0.85, perdón, área de acero por Fi 0.85 F'C por B. B es del análisis de la columna. Entonces, como ustedes pueden ver, en el cálculo del diseño, en la formulita, es este valor de F'C. Y este valor es decidido por el proyectista. Dice, yo voy a diseñar F' de 210. Ya, no es, y así lo debe, que el ejecuta debe garantizar que esta calidad de concreto se debe colocar. Muy bien, entonces cuando yo estoy en obra, ¿qué debo hacer? Ir a mi obra, como les había dicho en la clase pasada, debo tener mi F'C, su R, que debe ser igual a F'C. Para el caso de 210, estamos hablando de 75 kilogramos, o perdón, 85, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo tengo que ir al laboratorio y lograr esta resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyectista lo da 210, entonces mi diseño de mezclas debe ser con 2, para lograr esta. Ahora, de ahí, ustedes ya manejan, pues, ¿no? Cantidad de cemento, relación agua-cemento, calidad de agregados, y todo eso. Esto es del residente, el que ejecuta. Este es el residente o el que ejecuta, ¿no? Así. ¿Correcto? Entonces, no es que yo debo manejar, no. El diseñador te dice, por eso se llama resistencia especificada. El diseñador dice, con 200 le he diseñado esta zapata. Y entonces, para que ustedes lo construyan, tienen que garantizar que yo coloque un F'Cr, que es la resistencia requerida, debo obtenerlo en mi diseño de mezclas, este valor. Y mi diseño de mezclas debe ser para este valor. ¿Correcto? No sé si he podido explicar tu duda, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, entonces quedamos ahí. Lo borro porque esto era... Ingeniero, también tengo una duda. Sí, Cuando la relación agua-cemento es baja, ¿puede afectar su trabajabilidad? ¿Es correcto? claro que sí.
¿Por qué? Porque tienes poca agua y no puedes manipular y compactar bien el concreto. De hecho, influye. Pero para eso, pues justamente es la ingeniería, ¿no? ¿Qué hacer? Yo bajo la relación agua-cemento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener las herramientas necesarias que yo logre la compactación, porque una relación agua-cemento baja en el mortero o la mezcla pues es un poco dura, no se trabaja bien, ¿no? Y es pesado. Entonces ahí se utiliza pues el vibrador, ¿no? Para poderlo compactar o otro dispositivo. O también pueden utilizarse plastificantes, bueno, otro pueden utilizar ya criterios para colocar concretos autocompactantes. Y los concretos autocompactantes se logran usando plastificantes, ¿no? O superplastificantes, cualquiera de ellos. Los superplastificantes dan una relación agua-cemento que baja, ¿no? Baja la relación agua-cemento, de hecho, ¿no? Bien, la pregunta, a ver, ¿cómo se llamó la alumna anterior? Rondán, ingeniero. Ya, un ratito. Muy bien, Rondán. ¿El otro? Martínez Garibay, ingeniero. Ya. Bien. Ingeniero, disculpe. Sí. Creo que no me considero en el hoy día, creo que mi internet se cortó justo cuando me estaba llamando a la asistencia y no pude contestar. ¿Cómo te llamas? Rondán, ingeniero. A ver. Rondán, sí está con falta. Rondán. Quispillo, que vino. Ingeniero, Ya, otro. ingeniero, buenos días. Santillán Martín también ingresé 7:15 a las clases y ya había, creo, 7:15, 7. Ya, correcto. ¿Alguien más? Sala. Ingeniero Damaso Carrera. Curo. Sí, Damaso Curo, ¿no? Carrera. No, esto es Jorge. A ver, Damaso. ¿Tu apellido? Damaso Carrera. A ver, a ver. Damaso Carrera, ¿así es tu apellido? Sí, ingeniero. No, no apareces en la relación, ¿ah? A ver, a ver. No, tú no figuras matriculado, ¿ah? Tu apellido es Damaso, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. No apareces. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Mira, voy a ver. Voy a compartir la pantalla para la asistencia, ¿ya? A ver, miren. Acá está Alba, Andrade, Asencios, Bustos, Caballero. Estás viendo la pantalla, ¿no? Cacha, Selmi, Chávez, Chinchay, Cochachi, Colonia, Cotrina, Cruz, Curo, De Paz, Figueroa. No hay Damaso. No hay. A ver, Damaso. Sí, ingeniero. ¿Y cómo has ingresado a clases? Porque si tú no estás, no puedes ingresar.
Qué raro, no estás en la relación, ¿ah? Uno de otra facultad. Saludo de otra facultad de ingenieros. Que como salía en el Teams, me he equivocado. Este es sí, ingeniero, disculpe, más bien. Tú eres de agrícola. Sí, ingeniero, me confundí. Como salía acá en el horario, me ingresé a ingeniero, disculpe, más bien. No tienes que corregir todo. ¿Por qué tiene que salir en tu horario? No puede salir eso. Sí, ingeniero, porque lo puede mandar a no sé, una captura, no sé. Qué raro, yo también. No, tienes que ver en el S, en el SIGA de la universidad. ¿Por qué vas a figurar acá? No puedes. Ya, listo. Tú no eres entonces del curso. Ya. Buenos días, ingeniero. Salazar Chauca también me puede considerar la ciencia, por favor. Salazar Chauca es. Bien, gracias. Ya. Ya bien, entonces nos vamos al. Seguimos con nuestra clase. Ya. ¿Alguna pregunta? Bien. Ya los otros factores son como por ejemplo, el cemento. Ya, esto sí, no hay mayor explicación. Ustedes lo han visto en tecnología del concreto, el tipo 1, el tipo 1, el tipo 2, tipo 3, ¿no? El tipo 4 y el tipo 5, y los IDM, ¿no? IM, perdón. Entonces, eso también afecta la resistencia del concreto, entonces, por lo tanto, dependiendo qué resistencia quieren lograr, eligen el tipo de cemento, ¿no? También veamos el otro es la gradación, la textura, ¿no? Miren, C, A, B, C, D, E, la textura. Por ejemplo, la textura puede ser, pues, ¿no? Dependiendo el tipo, el agregado, tipo y calidad de agregado grueso, ¿no? Que en este caso puede ser, pues, seleccionado o partido. Seleccionado. O sea, ¿qué haces? Vas de la piedra natural, lo seleccionas de acuerdo al tamaño y puedes tener, digamos, un determinado grado hueso. Eso influye, ¿no? En su calidad de este agregado. Por ejemplo, puede ser un agregado de roca ígnea, un agregado de roca volcánica, perdón, ígnea volcánica, puede ser cuarcita, puede ser arenisca, puede ser cuarzo, puede ser bueno, hay un montón de rocas que ustedes en geología han aprendido. Cualquier tipo de roca que se dé, ¿no? Va a influir digamos, en la calidad del concreto, que es definido por su calidad y su tipo. Tipo, por ejemplo, puede ser que sea seleccionado o que sea partida, ¿no? Entonces, se han hecho pruebas de laboratorio. Cuando, por ejemplo, logramos una buena pasta de interfaz con material seleccionado, la resistencia al concreto es mucho más que una partida, ¿no? ¿Por qué? Porque la piedra partida, si bien es cierto, nos logra dar más adherencia, sin embargo, puede estar ocurriendo que esta piedra esté fracturada y no logre la resistencia adecuada, ¿no? Y puede empezar a fallar. Han hecho investigaciones al respecto, ¿no? Eso ya también ustedes lo tienen un poco más claro que yo, porque ustedes el otro sería el curado. Otro importante que hay que tomar en cuenta, ¿no?
es el curado. El curado. Ya. Estos son digamos, los factores más importantes. Hay más, pero es el curado. Entonces, el curado, igual. Si vamos a una gráfica, ¿no? Donde ponemos acá el F'C y acá los días, ¿no? Entonces, cuando cura, por ejemplo, una determinada cantidad de días, ¿no? Por ejemplo, un día, 7 días, 14 y 21 días. Entonces, a medida que, digamos, curan el concreto, ¿no? Curan, bien curado, ¿no? Dependiendo del tipo de curado, la resistencia crece, ¿no? Y entonces, la norma recomienda que mínimo ser 7 días. 7 días mínimo. Mínimo, ¿no? Ya, un poco recordando, tecnología del concreto, ustedes ya dominan esta parte. Bien. Otro parámetro a tomar en cuenta, bien, podría ser a ver, voy a ver. Ya. La edad del concreto y la velocidad de carga. Bien. Entonces, a ver un ratito, voy a compartir la pantalla. El otro DF, perdón, es acá. Sería acá G. El otro sería el efecto de la edad. Edad del concreto. Es un factor que también incide, ¿no? La edad del concreto, por ejemplo, un concreto, si se cura permanentemente, ¿no? El concreto que resiste a los 28 días se modifica. Entonces, por ejemplo, a un año ensayas ese concreto, ha subido su resistencia. En realidad, durante la vida útil del concreto, no se logra el 100%. No se logra. Lo que pasa es que nosotros, a través de investigaciones que se ha obtenido, ¿no? De expertos, decimos que a los 28 días tenemos aproximadamente el 80 y el 95% de la resistencia. El resto, la diferencia, ¿no? En el tiempo tiende al 100%, en el tiempo, ¿no? En el tiempo. En el tiempo tiende al 100%. Entonces la edad también es importante. O sea, un concreto que permanentemente está con agua tiene, digamos, la tendencia a subir su resistencia. Un momentito. Ya ahí voy. Sí, pero ahí te estaba llamando, pero llamé para eso. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Ya. Entonces, con la edad del concreto también influye. Bien, el otro es la velocidad con que se aplica la carga. Otro factor. ¿Ya? Otro es GH, velocidad de... ¿Qué significa velocidad de carga? La velocidad de carga. La velocidad de carga, si estamos ensayando una muestra, ¿no? Y le aplicamos una carga P, entonces, en la medida que
acá es P. Entonces, en la medida que si, por ejemplo, en un tiempo le aplicamos 1 tonelada, ¿no? En el primer segundo, acá es el tiempo, en un segundo, ¿no? Y en un segundo le aplicamos 1 tonelada, pongamos el toneladas, y 10 toneladas lo aplicamos en 2 segundos. Como ustedes pueden ver, es probable que esta alteración con qué velocidad se aplica para que esto falle, ¿no? Es una cuestión diferente, es como, por ejemplo, ustedes quieren levantar una bolsa de cemento. Lo que hacen, se acaban y levantan la bolsa de cemento sin mayor problema. Y lo hacen en una forma lenta, de acuerdo a lo que su cuerpo resiste. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien en menos de milésimos de segundo le tira una bolsa de cemento en sus manos? No la agarran. Entonces ahí influye la falla. Entonces ustedes caen con bolsa y todo. Entonces, eso es por el impacto, por la velocidad con que se aplica la carga. A eso se refiere esto, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta. Bien, entonces la diapositiva ya se los he colgado. Ustedes pueden estar revisando. Simplemente estoy explicando cada uno, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Ingeniero, una consulta. Sí. En ese caso de lo que acaba de explicar, efectivamente, en los de probetas por comprensión, por lo general, lo más clásico que se hace el ensayo es con las cargas estáticas que tenemos, bueno, por el asunto por lo más básico que se tiene en Huaraz, por lo general las en Lima, ¿no? Ya. No se tiene máquinas que ven el caso de velocidad, el tiempo. ¿A qué porcentaje de error o cuál es su desviación estándar o cómo se puede en los cálculos, en memoria de cálculos o en sustentación? Porque efectivamente si lo hago con las cargas estáticas y no con las dinámicas, efectivamente va a haber un error. Claro. Y eso pues no sé cómo se le puede sustentar, ese tiempo sería bueno averiguar, ¿no? Cómo se pierde, en qué interfiere. Muy bien tu pregunta. Tú eres Sánchez, ¿no? Ingeniero. Ya, a ver, Sánchez. Ya. Hay máquinas ya sofisticadas que te miden la velocidad de la carga. Pero hay máquinas, claro, en nuestros laboratorios convencionales en Huaraz todavía hay bastantes máquinas que no son electrónicas. Incluso son que están calibradas para una determinada velocidad de carga. Y entonces hay otras que son normales. Por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos ahí con la que eran antes, ahora me parece, todavía sigue ahí nuestro amigo, el jefe de laboratorio, siguen aplicando manualmente la altura, no le vamos echando aire y bueno, hasta romper. Pero eso es una velocidad, digamos, casi estándar del ensayo. Pero si incrementan o bajan la carga, la resistencia puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, sí, pues sí. Entonces, ahora ya existen ya máquinas sofisticadas que controlan la velocidad de la carga, ¿no? Electrónicamente. Entonces sería bueno, pues, a ver, no se me ha ocurrido todavía investigar al respecto, pero sería un bonito trabajo de investigación. Por ejemplo, cómo calibrar o cómo sacar el porcentaje de variación entre digamos, los tipos de ensayo que tienen una velocidad estándar de aplicación de carga frente a otro que es regulado para una velocidad, ¿no? Sería un bonito trabajo de investigación que sería bibliográfico. Más bien yo te pediría, tú que estás ahí, sería un buen trabajo de investigación que hagas eso, Sánchez.
es un poco tranca, entiendo este tema de la pandemia, todo eso, ¿no? Bueno, queda libre, pero es una buena investigación. ¿Ah? En sí, hay equipos ya sofisticados que miden la velocidad de carga, pero comparar con los otros que tú hablas, sí, pues es bueno. Y la idea sería determinar el porcentaje con qué varían. Para este momento, yo no te podía precisar porque es bastante aleatorio esos valores, ¿ah? Varían mucho. Yo creo que la interferencia es bastante, porque efectivamente tienen que cargar la hidrolina mediante un impulso mecánico, y eso hace que cargue con un golpe en un tiempo bastante variable con respecto al tiempo de la carga de hidrolina a los vasos Claro, de claro. esto. Entonces es un problema, ¿eh? No es como una carga continua, y ahí sí se le puede ver efectivamente el comportamiento real en las fallas, ¿no? Claro, y qué buen tema que me has tocado. Por ejemplo, hay laboratorios cuando la gente no conoce o no está al día en el tema. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el supervisor y tú fueras el residente. Si tú no estás capacitado en este trabajo, yo voy y te puedo aplicar un ensayo de prueba con una velocidad muy lenta. Y tú como me has diseñado tu probeta va a resistir 210, entonces yo lo hago tan lento la prueba que finalmente como que no, en la condición de tu residente, digo, yo soy supervisor, estoy verificando. Al revés sería, porque el que tiene que justificar es el residente. Entonces tú como residente me comienzas a aplicar la carga en laboratorio tan lenta que tu resistencia de concreto en la práctica puede pasar los 210, pero me lo haces con una velocidad de repente no aceptada por la norma, ¿no? Y yo como no estoy informado, bueno, sí, ves que veo yo que estás resistiendo más de 210. Entonces, el informe de laboratorio me dice, sí, correcto, está bien la prueba, ¿no? Cuando en la práctica eso no puede ocurrir, cuando no se cumple la norma, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa si tú comienzas a aplicar la carga, digamos, monotónica con una velocidad por encima de la norma? La vas a romper más rápido y la resistencia va a ser menor. Y entonces, ¿qué te va a decir como supervisor? Tu concreto no sirve. Entonces, todo ese juego hay. Tengan cuidado también en eso. Ingeniero, y en tema de supervisión también hay un problema. Por lo general, ellos vienen, lo único que observan es efectivamente cuánto soportó, cuál es la resistencia del laboratorio, ¿no? No averiguan Claro, claro. No chequean la velocidad de aplicación. y el ACM, bien claro, sus normativas lo hacen en función a una máquina con velocidad continua. Exacto. Y ahora en la obra, en el in situ o en el laboratorio. Bueno, en el laboratorio ahora ya existen electrónicos en el laboratorio, por ejemplo, media concreto, no sé, pues, ¿no? Pero en Ya, laboratorios otros, por lo menos en el in situ, efectivamente se hace no a continuo, pues así a golpes, ¿no? Con impulsos de hidrolina. Entonces, efectivamente, eso no observa el supervisor, no tiene un sustento técnico. exacto. Correcto, Sánchez, es así. Entonces, si tú eres un supervisor y no conoces, no estás al día, el residente te puede... ¿No? O ves, si eres tú un residente y un supervisor muy experto, le dices, mira, yo quiero que me ensayes esta probeta a tal velocidad de carga, continua, punto. Y si no resiste, ya fuiste, ¿no? Eso sí pasa, ¿no? Muy bien, Sánchez. Es buena tu pregunta, porque enriquece, digamos, el conocimiento del curso en la parte básica, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no lo hay, pasaremos a lo siguiente, ¿ya?
Bien, entonces, esos son los primeros factores o los factores más importantes que tratan de, digamos, tratan de tomar en cuenta para que puedas, digamos, no aumentar la resistencia del concreto. Ya, bien, ahora vamos a otro tema. Bueno, hemos dicho hasta aquí que el concreto, ¿no?, tiene un F'C especificado y otro FCR al momento de construir. Pero adicionalmente, hay otro problema. ¿Qué significa la resistencia del concreto en la estructura real? ¿No? Entonces, en la estructura real, por ejemplo, es difícil de precisar la resistencia de la estructura real, ¿no? Y varía de acuerdo al elemento estructural a lo largo y ancho, ¿no? Por varias razones, ¿no? Esta resistencia en la estructura real depende de la colocación y compactación del concreto, en el curado, el efecto de la migración hacia arriba del agua, ¿no? O sea, el efecto de exudación, el efecto de segregación, los regímenes de esfuerzos en una probeta, ¿no?, y la uniformidad del concreto que debe tener. A ver, ¿cómo se explica eso? A ver. Bien. Vamos a la pizarra, que es más interesante allí. Entonces, a ver, un minutito, espérenme. Bien, entonces damos una explicación que ustedes tienen que tomarlo en una forma práctica, ¿no? Entonces decimos resistencia del concreto en la estructura real. Miren, ¿qué queremos comentar sobre esto? Bueno, el proyectista, ¿no? El proyectista especifica, ya sabemos quién es el proyectista, el que diseña, ¿no? O el proyectista o diseña,
¿no? Especifica F'C, ¿no es cierto? El proyectista especifica F'C en los planos, ¿no? En los planos de diseño, ¿no? Especifica F'C en los planos de diseño. 2. Constructor ¿no? El constructor aplica F'C sub R, que viene a ser igual a F'C más lo que corresponda, ¿no? O sea, por ejemplo, si es para, vamos a suponer, para 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para F'C menor o igual a 210, ¿no? Entonces, le aplique esto, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, aplique F'C. Entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Para eso. Correcto, con eso construye. Ya, pero 3. Y entonces, aplica eso, el constructor aplica F'C sobre R igual a esto, ¿no? Y aplica a los elementos estructurales. Aplica en los elementos estructurales. Por ejemplo, ¿no? Aplica en elementos estructurales. Noten ustedes tres. Entonces, el concreto colocado en la estructura real el concreto colocado en la estructura real difiere, ¿no? Difiere de F'C y de F'C sub R, ¿no? Difiere de esos valores. O sea, no es igual. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en una columna, vamos a suponer que está encobrado y vaciamos en una columna. ¿Qué pasa en una columna? Ustedes tranquilamente vacían el concreto, ¿no? Y por principios físicos, ¿no? Cualquiera sea el tratamiento del agregado, siempre va a ocurrir que al vaciar el concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos vaciando y se van segregando, ¿no? Se van segregando los elementos más pesados al fondo, ¿no? Así. Dependiendo las tandas que vayan metiendo al concreto. Entonces ustedes, llenan el concreto acá, ¿no? Y siguen llenando, llenan, ya, muy bien. Entonces, se ha demostrado, y esto sería, pues, ¿no? De repente, un temita de investigación para ustedes, bibliográfico. ¿Qué pasa con esto, no? Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, que el F'C'1 acá, F'C2, F'C3, F'C4. Un buen trabajo de investigación sería cuestión de tesis, ¿no? Para ver qué pasa con los... Cómo podríamos ver la variación de la resistencia del concreto en la estructura real colocado de diferentes maneras, cómo afecta, ¿no? Entonces, podemos ver acá que el valor de F'C1 es diferente al valor de F'C2, diferente al F'C3 y así sucesivamente, ¿no?
totalmente distinto dependiendo de las capas, porque va lográndose de alguna forma una segregación, pues no es exagerada en la mayoría, y va a depender, pues, lógicamente, de la relación agua-cemento, ¿no? Cuando la relación de agua-cemento es alta, tienes más agua y digamos, por cuestión de densidad, la piedra cae más rápido al fondo, ¿no? Por eso que juega un papel importante, que el concreto no debe ser, digamos, superior a una relación agua-cemento especificada. Entonces, como les digo, acá las resistencias varían, ¿no? Varían, ¿no? Será diferencial, será un valor muy diferencial, pero varía, ¿no? Varía. Entonces, en la estructura real se espera que la calidad de concreto no es igual a F' a FC sub R. Entonces, acá incluso diríamos, a ver, a ver, por lógica no, por sentido común preguntaría a ustedes, a ver, ¿qué pasa con F' C sub 1? A ver, un primer caso. A ver, F' C1 será igual a F'C o igual, a ver, perdón, igual, a ver, perdón, o F'C1 igual a F'C sub R, ¿no? Preguntaría yo a ustedes. Totalmente distinto, ¿no? O sea, no es igual. No, F'C sub es igual. ¿Qué va a pasar acá? ¿Será menor o mayor? No sabe, dependiendo, ¿no? Pero generalmente, si es mayor, quiere decir que está influyendo en la relación agua-cemento. Por tanto, esto no se cumple. No se cumple. Igual, podemos decir que o afirmar que el concreto colocado en la primera parte de la columna será igual a un F sub R realmente. Tampoco, no lo va a hacer, ¿no? Y noten ustedes esa variación. Por eso que se acostumbra que todos los factores que influyen negativamente en la resistencia del concreto, de que esto nos conduzca a un factor de seguridad, ¿no? Por eso es la razón. Con mayor razón todavía. Yo especifiqué en mis planos 210, así lo diseñé y así lo calculo y debería esperar así. Pero ¿qué pasa si yo no tomo en cuenta, digamos, el factor de seguridad ni la relación agua-cemento, nada, y hago mi dosificación para 210? Lo coloco y cuando yo saque una prueba diamantina es probable que esto no se dé. Por tanto, ¿qué diría yo? Está mal hecha la obra, ¿no? Igual, yo diría, hecho mi CFCR, que yo espero tener, por ejemplo, para F'C 210, yo esperaría tener 295 en la obra ya, sacando mi prueba real de la columna para ensayarlo, y no voy a tener 295, va a tener menos. Pero sí va a ocurrir que sea superior a F'C. En otras palabras, nosotros con esto aseguramos que sí o sí debe ser mayor que F'C y va a ser menor o igual a F'C sub R. Esto sí va a ocurrir. Lo que yo trate de ensayar, si cumplió la norma, es que la resistencia del concreto, el llenar en la columna, en la parte del fondo, va a ser mayor a esto y menor que F'C sub R. Siempre que yo haya con la normatividad del laboratorio y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, estamos probando que no va a ocurrir que este valor de concreto en la estructura real sea igual a lo que se espera en el laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros queremos que F'C1 debe estar en ese rango. Y por eso es que mandamos al diseño que 295 cuando el proyectista me dice 210. Esa es la razón. Y varían, ¿eh? Como ustedes están viendo acá. Igual en una viga, ¿no? Igual en una viga. Por ejemplo, en un extremo de viga, pueda que se coloque
¿no? Miren, también pasa lo mismo en una viga. A ver, en una viga pasa lo mismo. Yo comienzo a colocar el concreto en este sector, ¿no? Ya tengo acá con el primer tanda y después voy colocando. ¿Correcto? Entonces, cada una de estas colocaciones, dependiendo la tanda que se prepare, puede estar variando la relación al cemento. Puede estar variando la calidad del agregado, el grado de compactación y todo lo demás. De repente la segregación acá es menos influyente porque la altura es mínima, pero en una columna es diferente. Acá el factor es la altura. Acá no. Acá podemos hablar relación agua-cemento, ¿no? Cantidad de cemento y todo lo demás. Entonces difiere. En una estructura real totalmente difiere y eso podemos probar. Por ejemplo, sería un trabajito también de investigación, ¿no? Si gustan, preparar, digamos, un concreto y vaciar una columna, ¿no? Vaciar una columna a una determinada altura y con el control de la dosificación, ¿no? Y con el control de FC y FC sub R. Dejarlo secar a los 28 días y de los 28 días, después de los 28 días, saco una prueba de diamantina y verifico por cada punto y van a encontrar que las resistencias no son iguales. Eso es lo que tenemos, eso es lo que quiero resaltar, que el concreto de una estructura real no es la que se espera o lo que se tiene en el, o se debe tener o que se tiene en el laboratorio, ¿no? Pero justamente para garantizar que esa estructura esté bien hecha, es que yo debo apuntar a un concreto de F'C sub R, o sea, de una resistencia requerida. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos. Hay cosas, digamos, elementales que hay que tomar en cuenta en la vida profesional. Ojo, que esto, lo que estoy indicando, es de aplicación profesional, ya en la vida práctica. Ya, bien, si no hubiera ninguna pregunta con respecto a los ensayos, a la resistencia a la compresión, vamos ahora a la resistencia a la tracción. Bueno, la resistencia a la tracción, como les decía, en estructuras que contienen acero o reforzadas, como son las edificaciones, la resistencia del concreto se considera cero, que no aporta, solo se toma en cuenta en compresión. Bien, pero sin embargo, es necesario saber de qué resistencia hablamos. Entonces, bueno, de acuerdo a las investigaciones se ha determinado que la resistencia a la tracción del concreto es aproximadamente de 8 a 15% del valor de la resistencia a la compresión del concreto. ¿Ya? Entonces, una de las características de la resistencia a la tracción es importante, ¿no? En el corte del concreto. Bueno, tracción en el caso de elementos de pavimento, como les había dicho. Y bueno, aquí veamos cómo es la resistencia en el gráfico de González Cueva como una forma de probar la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? Y llegamos en lo máximo como una deformación de 0,001. Imagínense que llega pues, a esta resistencia de 20 por centímetro cuadrado, o sea, es bajo, bastante bajo, ¿no? Bien. Ahora, hay varios tipos de ensayos. Bueno, hasta el momento los más populares son 3. El módulo de rotura, ¿no? Que consiste en aplicar la fórmula de resistencia de materiales y obtener la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? Entonces, también hay otro método, ¿no? Este es el método del ACI, ¿no? El método, digamos, que también es permisible, pero también el otro ensayo del Estado brasileño, el ensayo brasileño. El primero era del ACI y el otro ensayo brasileño, que consiste en una prueba diametral, como esta, ¿no? Se aplica una fuerza de, digamos,
perpendicular al diámetro de la probeta y se tiene, digamos, esfuerzos y que se miden y que serían los esfuerzos de tracción. Y eso arrojan entre el 8 y el 15%, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una prueba de cómo, bueno, también tenemos otra prueba del SBA, o sea, del Código Europeo, que también puede probarse, ¿no? Entonces, la resistencia a la tracción, como les digo, es directamente obtenida de pruebas indirectas, ¿no? A través de la fórmula de resistencia de materiales que explique la CI y del método brasileño. Bueno, eso es en cuanto, en resumen, a lo que es la resistencia a la tracción. De repente vamos a comentar su importancia de la resistencia a la compresión en esto. A ver. A ver, vamos a comentar sobre la resistencia a la compresión. Miren, resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción del concreto. Miren, acá, cuando se trata de digamos aquí, dos aspectos. A, en el diseño y la construcción, en el diseño y la construcción, ¿no?, de edificaciones como el caso de columnas, vigas, losas, muros, ¿no? Muros, ¿no? Donde viene acero, ¿no? La resistencia a la tracción se desprecia. ¿No? Se desprecia, ¿no? Pero se estima, se desprecia, se estima más o menos así. Se estima resistencia a la tracción del concreto aproximadamente el 10% de F'C. Y hay otro caso B, cuando el diseño, ¿no?, en el diseño y la construcción, en el diseño y la construcción, ¿no?, en el diseño y la construcción de losas de pavimento, donde no hay refuerzo de acero, ¿no?, o refuerzo de acero o fibra, ya tengo acá, o fibra, cualquiera sea que sea la fibra de acero, de vidrio, de polietileno, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí sí es importante la resistencia a la tracción del concreto. Entonces, aquí
sí es importante aquí sí es importante la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? En el diseño de losas, de pavimento, donde no hay refuerzo de acero o fibra, entonces aquí sí es importante la resistencia a la tracción del concreto, en la que el el FC sub T debe ser, ¿no? Debe ser, la que está en la que se debe colocar, debe ser menor a 2 veces FC, debe ser, perdón. Debe ser menor que FC sub, y este igual a 2 veces por la raíz cuadrada de C. Es decir, por ejemplo, si yo considero un concreto de 210, ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá. Ejemplo. Ejemplo, ¿no? Entonces, para F'C 210, FC sub R sería igual a 2 raíz cuadrada de 210. Y esto me resulta, si hacemos cálculo, ya, 210 entonces esto es 28.98 kilogramos sobre centímetro. Eso es el F sub R para esa calidad de concreto. Entonces, si ustedes construyen un pavimento para que no se fisure y no falle, entonces la losa de F'C sub T, ¿no? La losa de F'C debe ser menor o igual a FC sub R. ¿Para qué? Para que ustedes comprueben que no se va a fisurar. Por eso tienen que diseñar. Entonces, y FC sub R, como habíamos dicho en la teoría, es el módulo de rotura, que lo vamos a ver a más detalle más adelante, pero sin embargo, FC sub R es el módulo de rotura. Y esto también, esta nomenclatura ya internalícenlo en su cabecita, que toda la vida van a estar con este concepto de F sub R, ¿no? F sub R, que es el módulo de rotura, y la tienen claro en dónde se aplica y para qué sirve, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí les estoy indicando, pero FC sub T está obtenido en laboratorio, en base a lo que les explicaba arriba en la teoría, pero esto sí deben tener en cuenta para comparar muy bien en lo que es el diseño de pavimentos, ¿no? Bien, módulo de rotura. Muy bien, entonces iremos a otra diapositiva. Muy bien, vamos ahora a hablar del modo de elasticidad rápidamente, que eso es un recuento rápido, ustedes lo conocen de resistencia y materiales. Entonces, recordando nomás. Bien, ahora entonces, si no hay alguna pregunta, pasamos a ver el módulo de elasticidad del concreto. Bueno, es el módulo de elasticidad del concreto simple para cargas de corta duración. Entonces, de acuerdo a la bibliografía, ¿no?, de Teodoro Harsen, ¿no?, nos da una prueba de laboratorio con distintos módulos de concreto, de elasticidad de concreto, ¿no?
y dice que, por ejemplo, para resistencias de concreto menor al 50% de F'C, tenemos modo de elasticidad, que lo podemos llamar el módulo 1. El módulo 1, estado. El módulo 1 es módulo secante, ¿no? Módulo tangente, perdón, módulo tangente inicial, acá. Luego, cuando subimos la resistencia, por lo menos hasta F'C, ¿no? En F'C vemos la secante, donde se produce. Y entonces, esa recta tiene una pendiente que forma la secante de la primera curva de este gráfico de esfuerzo de formación, y tenemos un módulo que se llama el módulo de la secante, ¿no? Realmente, cuando ya el concreto tiene una curva máxima y comienza a descender, hablamos de un módulo, digamos, tangente en la parte alta y sería un módulo de elasticidad 3. Entonces, en realidad el módulo de elasticidad del concreto varía de acuerdo a la resistencia del concreto, ¿no? Y de acuerdo a la curva que tiene, ¿no? Para medir los diferentes puntos, la tangencia y todo lo demás. Sin embargo, para fines de aplicación, ¿no? El módulo de elasticidad del concreto se ha estimado de acuerdo a los trabajos del Instituto Americano del Concreto, que es igual a 0.14 digamos, por 1.5 raíz de F' cuadrada, así por gamma acá, ¿no? Donde este valor se obtiene, pero es un resultado de laboratorio, ¿no? Que va desde 1400 a 2500. Entonces, en nuestra norma peruana, para no hacernos tanto problema, y como nosotros vamos a trabajar con concretos de peso normal, se ha definido que el modo de elasticidad del concreto promedio para fines de diseño es de 15.000 por raíz cuadrada de F'C, ¿no? En la norma peruana también lo estipula, esto lo recomienda la CI, y también la norma peruana, ¿no? Entonces, con este valor vamos a trabajar, que es el modo de elasticidad del concreto, que ya se obtiene de varios resultados de laboratorio para su aplicación. Bien, si hubiera alguna pregunta sobre el modo de elasticidad, que eso ustedes lo han visto muy bien ya en su curso de tecnología, igual, el módulo de Poisson, también, esto también viene del concepto de resistencia y materiales, y que tenemos el módulo de Poisson en términos del módulo de corte, ¿no? Que se utiliza, que está dada por esta ecuación. Bien, ahora veamos el término, ¿cómo es la fractura del concreto en compresión? Bueno, aquí hay, como les había explicado, tenemos el concreto unido a través de cemento y piedra, y no, entonces vamos, mecánica es que dependiendo de la forma como se unen los agregados para incidir en el mecanismo de la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo de laboratorio que nosotros damos por aceptado en un sistema estándar para fines de diseño. Bien, ahora veamos cómo es el comportamiento del concreto. A partir de acá sí quiero que un poco ya profundicen el conocimiento, ¿no? Comportamiento del concreto en compresión. Bueno, en esta figura que ven acá, mostramos cómo es que varía la resistencia del concreto, ¿no? Según el tema de deformación. O sea, para una deformación de 0.01, 0.2, 0.3, 0.4. Y para las diferentes calidades de concreto, ¿no? Y podemos obtener, de esta curva podemos sacar el siguiente resumen del mensaje. Por ejemplo, para concretos menores, ¿no? Para concretos menores de 210, por ejemplo, aquí estamos hablando de 2000 PSI, esto está en
A ver. Sí, esto está comprensión en esfuerzos en PCI, está en PCI. Entonces, miren, para concretos de 2000 PCI o 210 kilogramos por centímetro menores a eso, la capacidad de deformación del concreto es bastante considerable, llega hasta casi 0.04. Pero para concretos altamente resistentes, por ejemplo, de 700 kilogramos, por ejemplo, que está acá, miren, la capacidad de deformación es menor, o sea, es más rígido. Cuanto más, entonces, en resumen, el mensaje es que cuanto más resistente es el concreto, su capacidad de deformación es menor. A eso se refiere entender el comportamiento del concreto. O sea, en resumen, cuanto más resistente es el concreto, menos capacidad de deformación tiene, ¿no? Es igual que el vidrio. Por ejemplo, el vidrio tiene una alta resistencia a la compresión, lenta, pero si le tratas de deformar, un milímetro se rompe inmediatamente, ¿no? O sea, por eso se llama que es un material frágil, ¿no? El concreto, igual, entonces cuando tiene mayor resistencia, el concreto es más rígido y tiene menor capacidad de formación. Eso es lo que podemos expresar cuando queremos decir el comportamiento del concreto. Entonces, para concretos de baja resistencia, la deformación que se espera es mayor. Pero, ¿cuál es el interés de saber el comportamiento del concreto? El interés es saber para qué tamaño de deformación podemos nosotros diseñar. Y entonces, de este cuadrito, todas las investigaciones que se han realizado estiman que el concreto fallaría en cualquiera de las calidades hasta una deformación de 0.03, ¿no? Como veremos más adelante en la aplicación del diseño. Entonces, han sacado que a esta deformación, en promedio, falla el concreto, ¿no? Entonces, con esto se diseña. Por eso es el interés de saber cómo se comporta el concreto, ¿no? Entonces, de lo explicado, concluimos en lo siguiente. El concreto simple es un material frágil, de baja capacidad de deformación, que no tiene de fluencia ni rango de deformación plástica, ni endurecimiento por deformación como el acero. Esa es una primera conclusión. Claro, es rígido, no tiene capacidad de deformación y tampoco hay una etapa de endurecimiento. No, es repentino la falla. B, otra conclusión. A mayor resistencia, tiene menor capacidad de deformación. Y la deformación máxima que puede alcanzar el concreto comprimido lo vamos a denominar por epsilon CU. Disminuye al aumentar F'C, lo que hemos dicho, ¿no? Aumenta el F'C, disminuye la deformación. La deformación E sub 0, correspondiente al valor de F'C, varía desde 0.015 a 0.03. O sea, en el momento que comienza la posibilidad de falla, varía hasta 0.3. Y al aumentar el F'C, aumenta el F sub 0. Para concretos de hasta 350 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? El valor de F'C, el valor de F'C presenta para deformaciones cercanas a 0.02, ¿no? Es otra conclusión a partir del gráfico. Y luego de alcanzar el F'C, que en una rama descendente producto de la fisuración interna, por encima del crítico proporciona una propagación interna de las grietas que se vuelven inestables. Bien, otra conclusión. La longitud de la rama descendente, bueno, esto lo vamos a ver más adelante con el modelo matemático de Hornstein. Bueno, la longitud de la rama descendente es muy influenciada, ¿no?, en condiciones de ensayo. Otra conclusión es que la curva es aproximadamente lineal desde el 40 al 50% de F'C.
Ya a partir de la descendente es una parábola, ¿no? A partir de ahí es una parábola. Y tenemos este gráfico que hemos mostrado, ¿no? Bien. Ahora, como hemos visto como cuestión preliminar, que este comportamiento del concreto la vemos a diferentes resistencias y diferentes deformaciones, para fines de diseño, muchos investigadores han tratado de proponer un modelo para el diseño. Entonces, hay modelos, ¿no? Hay modelos que, por ejemplo, proponen, ¿no?, que la deformación a considerar de diseño sea, digamos, entre un valor de 0.3 y 0.4, como propone el modelo matemático de Honsen, que está por acá. Bueno, no la tengo acá, ¿no? Entonces, dice, hay varios modelos matemáticos para esto, ¿no? Entonces, uno de ellos es el modelo matemático de Honsen, por ejemplo, eso lo tengo por acá. Ahí vamos a ver. Un ratito. A ver, vamos a ver. Toda la teoría de modelos matemáticos. No lo tengo a la vista. A ver, ¿qué horas son? Ah, bueno, prácticamente estamos sobre la hora. Entonces, a ver, mañana